Muy buenos días, good morning and happy Sabbath. Feliz sábado para todos. Bendiciones de parte del Señor y de parte mía. Bueno, de parte del Señor siempre, pero mis buenos deseos de que recibas esas bendiciones en este hermoso sábado que el Señor nos regala. ¿Ya saliste de tu camita? Si no has salido de tu camita, yo creo que es momento ya de que vayas saliendo, dependiendo en qué parte del mundo nos estés viendo, porque yo sé que para algunos de ustedes es aún bien tempranito. Pero tan pronto te levantes, ve a la ventana, abre las cortinas, observa el cielo y gózate en lo maravilloso que Dios ha creado para ti y que te recuerda en este sábado maravilloso que Él es precisamente ese creador maravilloso. Cuando nosotros guardamos el sábado, hacemos mucho más que descansar. El sábado no es solo para descansar, el sábado es un reconocimiento público de que creemos precisamente en un Dios creador, que creemos en una creación literal, que creemos que Dios está intercediendo por nosotros, que creemos que Jesús viene pronto a buscarnos y que estaremos una eternidad con Él. Creemos que Jesús es nuestro reposo. Todo eso cuando guardamos el sábado. Así que este día sea un día súper especial para ti, de encuentro con tu Creador, con ese Dios que tanto te ama. Bienvenidos a Conectando Puntos, versión La Ñapita. La Ñapita. Y hoy Gamaliel Feliciano, este servidor, está muy feliz. Yo estoy muy feliz de compartir contigo y de ser bendecido con tu presencia en este momento. Te recuerdo, si estás en mi área, si estás en el área de Tennessee, hoy en nuestra iglesia tenemos Santa Cena. Hoy estamos celebrando la Santa Cena, celebrando una conmemoración de quién es Jesús, de su cuerpo, de su sangre, de su sacrificio, de su amor incomparable y cómo se sacrificó en nuestro favor. Estaremos a las 9:15 de la mañana en nuestro primer servicio, predicación y Santa Cena juntos, y a las 11:30 estaremos comenzando nuestro segundo servicio con la misma dinámica, obviamente música y la participación de todos, la adoración colectiva a la que estamos acostumbrados y un poquitito más, porque seguimos creciendo en su casa. Así que si estás en el área, eres más que bienvenido. No estaremos celebrando el rito de humildad. Le hemos pedido a nuestros hermanos que celebren ese rito en familia, ya sea ayer, quizás lo celebraron anoche, al recibir el sábado, o lo van a celebrar esta mañana, o lo han celebrado esta mañana antes de ir a la iglesia. Así que va a ser muy bonito, va a ser muy bonito. En el día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura. Ya vamos por Josué capítulo 7. Hoy vamos a leer 7 y 8 y vamos a ir a Juan capítulo 19. Ya casi terminando ese evangelio también, que ha estado hermoso, hermosísimo. Muy bien, vamos entonces a orar y a dar inicio a lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. ¿Les parece? Excelente. Padre bueno, una vez más, gracias por tu cariño, por tu amor, gracias por tu compañía, gracias por este hermoso sábado. Rogamos tu dirección y tu Espíritu Santo mientras estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien, abre tu Biblia, abre tu aplicación, abre tu libreta, busca tu marcador, busca también tu lapicero para que a esta hora puedas estar conmigo conectado y que podamos disfrutar de la palabra. ¿Listos? ¿Listas? Perfecto, vamos allá. Josué capítulo 7 versículo 1. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Recuerdan que los israelitas habían ya invadido Jericó con todo lo que había sucedido, y después de tanto milagro que hizo el Señor, el cruce del Jordán en seco, etcétera, etcétera, esto es lo que sucede. Desobedecieron al Señor conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Zera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai,
el lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la tierra de Ai, y poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla, 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Como se repite la historia, ¿verdad? Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica el pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por las tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará sus clanes. El clan que el Señor señale presentará sus familias, y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una a las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron, y la suerte cayó sobre el clan de Zera. Del clan de Zera, la suerte cayó sobre la familia de Zabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdí, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Zera. Entonces Josué lo interpeló: Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel, cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel, esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabía en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué, a los israelitas quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras, que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Capítulo 8. El Señor exhortó a Josué: no tengas miedo ni te acobardes, toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Ai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército.
se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Se levantó Josué junto con su ejército y fueron a pelear contra Ai. Josué escogió 30,000 guerreros y los envió durante la noche. Con estas órdenes, ustedes pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad. No se alejen mucho de ella y manténganse en sus posiciones. Yo me acercaré con mi tropa, y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. Ellos nos perseguirán, pensando que estamos huyendo de nuevo, y así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de Ai. El Señor les dará la victoria. Cuando hayan capturado la ciudad, quémenla, tal como nos lo ordenó el Señor. Estas son mis órdenes. Dicho esto, Josué envió a los guerreros a preparar la emboscada, y ellos se apostaron entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad, mientras él por su parte pasaba esa noche con su ejército. Muy de mañana se levantó Josué, pasó revista al ejército y, junto con los jefes de Israel, se puso en marcha hacia Ai. Todos los guerreros que iban con Josué llegaron cerca de Ai y acamparon al norte de la ciudad. Solo había un valle entre ellos y la ciudad. Josué envió 5,000 guerreros a preparar la emboscada, y ellos se escondieron entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. De esa manera, una tropa acampó al norte de la ciudad y la otra al oeste. Esa noche Josué avanzó hacia el medio del valle. Cuando el rey de Ai se dio cuenta de lo que pasaba, se apresuró a salir con toda su tropa a pelear contra Israel, en la pendiente que está frente al desierto, sin saber que le habían puesto una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Josué y su tropa, fingiéndose derrotados, huyeron por el camino que lleva al desierto. Mientras tanto, todos los hombres que estaban en la ciudad recibieron el llamado de perseguir a los israelitas, alejándose así de Ai. No quedó ni un solo hombre en Ai o en Betel que no hubiera salido a perseguir a Israel, de modo que la ciudad de Ai quedó desprotegida. Entonces el Señor le ordenó a Josué: apunta hacia Ai con la jabalina que llevas, pues en tus manos entregaré la ciudad. Y así lo hizo Josué. Al ver esto, los que estaban en la emboscada salieron de inmediato de donde estaban, y entrando en la ciudad la tomaron y la incendiaron. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás y vieron que subía de la ciudad una nube de humo, entonces se dieron cuenta de que no podían huir en ninguna dirección, porque la gente de Josué, que antes huía hacia el desierto, ahora se lanzaba contra sus perseguidores. En efecto, tan pronto como Josué y todos los israelitas vieron que los que tendieron la emboscada habían tomado la ciudad y la habían incendiado, se volvieron y atacaron a los de Ai. Los de la emboscada salieron de la ciudad y persiguieron a los guerreros de Ai, y así estos quedaron atrapados por todos lados. Los israelitas atacaron a sus enemigos hasta no dejar ni fugitivos ni sobrevivientes. Al rey de Ai lo capturaron vivo y se lo entregaron a Josué. Después de que los israelitas terminaron de matar a filo de espada en el campo y el desierto a todos los guerreros de Ai que habían salido a perseguirlos, regresaron a la ciudad y del mismo modo mataron a todos los que quedaban. Ese día murieron todos los habitantes de Ai, como 12,000 hombres y mujeres. Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía su jabalina hasta que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de Ai. Y tal como el Señor había mandado, el pueblo se quedó con el botín de guerra y todo el ganado. Luego Josué incendió la ciudad y reduciéndola a escombros, como permanece hasta el día de hoy. También mandó ahorcar en un árbol al rey de Ai y ordenó que dejaran su cuerpo colgando hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que bajaran el cuerpo del rey y lo arrojaran a la entrada de la ciudad. Asimismo, pidió que se amontonaran piedras encima del cadáver, y ese montón de piedras permanece hasta el día de hoy. Entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro del rey de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, es decir, que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta.
En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Todos los israelitas, con sus jefes, oficiales y jueces, estaban de pie, a ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que la cargaban en hombros. Tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron sus posesiones, la mitad de ellos hacia el monte Gerizim, la otra mitad hacia el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado, cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Luego, Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. De esta lectura que hizo Josué, ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, a los niños y a los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Muy bien, vamos a Juan. El tiempo apremia, ciertamente, ¿no? Juan capítulo 19. Y ya estamos, como bien mencionara, casi acabando el libro de Juan también. ¿Ok? Vamos avanzando muy bien. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Ustedes recuerdan dónde nos quedamos, ¿cierto? Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. «¡Viva el rey de los judíos!», le gritaban mientras se le acercaban para bofetearlo. Pilato volvió a salir. «Aquí lo tienen», dijo a los judíos. «Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada». Cuando salió Jesús llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. «Aquí tienen al hombre», les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes», replicó Pilato. «Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios», insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó nada. «¿Te niegas a hablarme?», le dijo Pilato. «¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen?». «No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba», le contestó Jesús. «Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande». Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: «Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo». Al oír esto, Pilato se llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. «Aquí tienen a su rey», dijo Pilato a los judíos. «Fuera, fuera, crucifícalo», vociferaron. «¿Acaso voy a crucificar a su rey?», replicó Pilato. «No tenemos más rey que el emperador romano», contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. «No escribas Rey de los judíos», protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser rey de los judíos. «Lo que he escrito queda», les contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo.
No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo: Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús, y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. ¿Qué se puede añadir? No mucho, ¿verdad? No mucho. No mucho. Vamos a orar. Padre, cada vez que leemos estas palabras de los evangelios que nos recuerdan cuán trágica fue la muerte de Jesús, no queda otra cosa que agradecerte, porque ese tipo de muerte, o hasta peor, nos correspondía a nosotros. Ese tipo de muerte, la peor muerte, nos correspondía a nosotros. Y tú decidiste no cambiar la deuda, sino cambiar el pagador. Entregarte a ti mismo en favor nuestro. Tú que todo lo sabes, que eres antes del principio, que eras antes del principio y que serás antes del final. Tú que todo lo sabes. Tú que sabías nuestra condición, la condición a la que llegaríamos. Tú que sabías cómo la entrada del pecado sería nuestra opción, o lo que habríamos de decidir. Hiciste provisión en nuestro favor y queremos darte gracias en el día de hoy. Te amamos, Señor. Gracias. Gracias por tanto. Gracias por tanto que no merecemos. Te amamos, Señor. Bendícenos a esta hora, continúa con nosotros y danos un sábado especial. En el nombre de Jesús. Amén. Familita, yo quiero dejarlos con esto, con este pensamiento de lo que leímos, con el pensamiento del sacrificio de Jesús, con el pensamiento de cuánto Dios nos ama. Es especial poder descubrir la belleza de Dios un día a la vez. Nos escuchamos de nuevo el lunes, ¿te parece? 6:58 de la mañana. Hasta entonces, que la pases chévere, chévere, chévere. Dios te bendiga.